Buenos días para todos, bendiciones en Cristo Jesús. Les habla su pastor y amigo Ediel Fernández. Bienvenidos a su programa de Madrugada con Dios. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a esta transmisión. Qué bueno que estamos aquí reunidos, así sea virtualmente. Damos gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar y vamos a disponernos para que el Señor nos hable en esta mañana. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, amado Señor, por tu benevolencia, por tus bendiciones, porque has sido bueno para con cada uno de nosotros. Señor, te pido en esta mañana, Señor, que nos hables, que bendigas nuestras vidas a través de tu palabra y que podamos nosotros, Señor, avanzar en el crecimiento de tu palabra. Gracias por todo lo que nos das, gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo día. Señor, que seas tú hablando en nuestros corazones y bendiciéndonos de una manera sobrenatural. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia de Dios, vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Voy a leer primero la versión Reina Valera. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y sigue diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es un texto maravilloso de la palabra del Señor. Creo que Dios nos habla mucho a través de este texto. Le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Sí? Ustedes recuerdan que Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Era un pastor, era un joven pastor, y Pablo le da unas recomendaciones a Timoteo en esta carta y le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Recuerden que toda la palabra de Dios, toda la Biblia es inspirada por Dios, es decir, Dios sopló para que hombres de Dios escribieran siendo inspirados por Dios, es decir, Dios usó a hombres para darnos la palabra de Dios a nosotros. Y dice, y útil para, primero, enseñar, 2, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Número 1, enseñar. Número 2, redarguir. Número 3, corregir, para instruir en justicia. Una de las preguntas que yo me quiero hacer en esta mañana es, ¿cuánto valoro yo la palabra de Dios? ¿Sí? Y yo sé que ustedes me van a decir, no, pastor, nosotros valoramos la palabra de Dios. Bueno, entonces quisiera hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos atesorando la palabra de Dios? Estamos estudiando la palabra de Dios y estamos haciendo parte de nuestra vida la palabra de Dios. Cuando yo nací en el Evangelio, tuve la gran oportunidad de que mi pastor fuera un gran maestro de la palabra de Dios, así que me enseñó muchas verdades bíblicas. Sin embargo, a mis 16 años yo empecé a devorar la palabra de Dios. Yo empecé a leer, me leí casi toda la Biblia como en un lapso de unos meses, y comencé a tener hambre por la palabra de Dios, y durante un tiempo mantuve esa hambre por Dios. Después no fue una pasión tan fuerte, pero al pasar los años pude darme cuenta que la madurez espiritual que yo había alcanzado se debía al conocimiento de la palabra de Dios. La escritura, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, son palabras de Dios que Dios inspiró, y esa palabra de Dios quiere revelarse a nuestra vida constantemente. Por eso cuando Jesús ora y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se refiere no solamente al pan material, sino que también se refiere al pan espiritual. Por eso es muy importante que nosotros nos alimentemos a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es útil, fíjese, útil para enseñar, ¿sí? O sea, ella nos enseña acerca de Dios, aprendemos acerca de Dios. Número 2, nos redarguye, es decir, remueve nuestra conciencia de cosas malas y nos motiva a hacer el bien. Número 3, es útil para corregir, es decir, ella nos corrige actitudes, pensamientos, forma en que nosotros hacemos las cosas, la forma de actuar, la forma de pensar. Nos corrige para que nosotros
nos enfoquemos en el diario vivir cristiano y nos instruye en justicia, es decir, nos capacita para nosotros caminar en esa justicia de Dios y para nosotros desarrollar esa justicia de Dios. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mire lo que hace la palabra de Dios. Nos corrige, nos instruye, nos enseña, nos capacita, nos prepara. Qué bueno que nosotros podamos valorar la palabra de Dios. Ojalá la podamos leer todos los días, mañana, tarde y noche, ¿sí? Recuerde que el consejo que el Señor le dio a Josué es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La pregunta que yo me hago es: ¿queremos realmente ser capacitados? ¿Queremos realmente ser instruidos? Bueno, vamos a la palabra de Dios para que eso ocurra. ¿Cuál es el problema que ocurre hoy en muchas partes? En los púlpitos se predican muchas cosas. Se habla de motivación, se habla de que somos los líderes, se habla de que somos exitosos, pero no aparece por ninguna parte las verdades bíblicas. Y recuerden que lo que a nosotros nos va a cambiar, realmente nos va a cambiar y nos va a transformar, es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. En estos días escuché a un predicador que durante casi una hora habló de unas cosas que no eran tan bíblicas. Sin embargo, usó la Biblia como para acomodar el mensaje. Esas son las cosas que yo veo que estamos viendo en estos tiempos. Son cosas muy delicadas y desafortunadamente a la gente le gusta que lo motiven, a la gente le gusta que le hablen bonito, aunque la Biblia también tiene temas muy, muy motivadores, claro. Pero hermano, vamos a la realidad. Necesitamos las verdades bíblicas. Necesitamos que la palabra de Dios penetre nuestros corazones y tengamos la verdad de Dios en nosotros, no la mentira, porque esa verdad es la que nos va a cambiar y nos va a instruir para que nosotros seamos esos hombres de Dios capacitados. A ti te va a capacitar en la palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. Recuerden, mis amados hermanos, que los hermanos del primer siglo, como el apóstol Pablo, los apóstoles, ellos no tenían la Biblia, ellos eran papiros y algunas, digamos, enseñanzas que se transmitían por escrito. Pero nosotros tenemos hoy en día todas las herramientas, tenemos el internet, tenemos libros, tenemos Biblias en varias versiones y aún así tenemos un cristianismo que necesita urgentemente volver a la palabra de Dios. Que a partir de hoy te prediquen la palabra de Dios, que a partir de hoy no te prediquen, cuentos solamente y cosas que no van acorde a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que te va a cambiar y es la que te va a transformar. Así que quiero motivarte para que busques la palabra de Dios, para que leas la palabra de Dios, para que te instruyas, porque eso verdaderamente es lo que te va a cambiar. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Permítenos, Señor, ser esos hombres y mujeres que anhelamos tu palabra, que anhelamos estudiar, leer, memorizar la palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón, porque, Señor, a través de ella tú nos cambias y nos transformas. Señor, permítenos, Señor, volvernos ese tipo de creyentes. Ayúdanos, Padre, en este tiempo a no ser engañados, a no ser llevados por otros vientos de doctrina, sino a permanecer en la fe en Cristo Jesús. Te lo pido, Padre amado, te entregamos este día en tus manos una vez más. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Bueno, mis amados hermanos, recuerden, somos la Iglesia Misión Adoradores en la ciudad de Santiago de Cali. Soy el pastor Eder Fernández. Estoy para servirles en el 314-600-1555 para sus peticiones de oración. Por favor, compartan los devocionales para que muchas personas lleguen a conocer la palabra de Dios. Dale clic allá a suscribirte y le das clic también en la campanita para que sigamos creciendo en la página en YouTube. Les amamos, mis amados hermanos. Nos estamos viendo y escuchando próximamente. Bendiciones en Cristo Jesús.